Lo llamaron un voto de preservación, pero todos sabíamos lo que era en realidad. Exilio. Una purga limpia de la mancha humana del resplandeciente corazón del Consejo Galáctico. Ni siquiera se molestaron en ocultar la mueca de desprecio cuando leyeron el decreto. Yo estaba allí. Oí cada maldita palabra. Con efecto inmediato, la especie designada como Homo sapiens queda expulsada del espacio del Consejo. Todos los planetas miembros aplicarán esta resolución. El incumplimiento será respondido con sanciones o con la fuerza. Sin apelaciones, sin negociación, sin juicio. Simplemente, fuera. Apreté los puños con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. A mi lado, el comandante Jack Terran, mi viejo capitán de guerra, escupió en el suelo de mármol del salón de la unidad. Creen que pueden echarnos como si fuéramos basura, gruñó en voz baja. Se arrepentirán de esto. Tenía razón. Y en el fondo, yo ya sabía que nunca volveríamos arrastrándonos. Teníamos un mes. 30 días para empaquetar todo, evacuar nuestras colonias, abandonar las rutas comerciales que habíamos construido. 30 días para ver cómo las flotas del Consejo se desplegaban alrededor de la Tierra y de cada mundo humano, estableciendo un bloqueo. Para la mayoría, el borde exterior era un cementerio. Sectores marginales plagados de reyes piratas, bandas de guerra sin ley, colonias fallidas y viejas zonas de combate donde al Consejo ya no le importaba patrullar. El lugar perfecto para exiliados que no tenían nada que perder. Nuestra armada no era gran cosa para los estándares del Consejo. Viejos portaaviones, cargueros reconvertidos, unos pocos cruceros pesados remendados con chatarra. Pero cada hombre y mujer a bordo tenía algo que el Consejo nunca entendería. Furia. Pura furia ardiente. A los 3 meses de exilio, sobrevivir era un infierno. Escasez de combustible, cadenas de suministro rotas, incursores alienígenas atacando nuestros transportes, brotes de enfermedades en las barcazas civiles. Enterré a más amigos en esas primeras semanas que en toda la guerra Terran-Draasen. Y yo luché en las trincheras de esa guerra. Pero algo cambió en el 4.º mes. Dejamos de huir. Nos adaptamos. Aprendimos a movernos en las sombras del borde exterior. Y contraatacamos. Empezó con un pequeño puesto minero que orbitaba un gigante gaseoso en el sector Z-92. El señor de la guerra local había estado esclavizando a los colonos humanos, obligándolos a extraer isótopos. Lo golpeamos rápido y con brutalidad. Sin negociación. Yo mismo lideré el escuadrón de asalto. Irrumpimos en el complejo con trajes de vacío, sellando las esclusas de aire tras nosotros. Nos abrimos paso a tiros a través de una docena de mercenarios. Cuando llegamos a las cámaras interiores, el señor de la guerra ya estaba de rodillas, balbuceando en algún dialecto gutural. No le dejé terminar su súplica. Una bala entre los ojos. Sin piedad, sin prisioneros. El mensaje se extendió rápidamente por el borde. La humanidad contraataca. Al final del primer año, ya no éramos refugiados. Éramos conquistadores. Tomamos refinerías, astilleros, arsenales. Formamos alianzas con los viejos clanes del borde, los que el Consejo había abandonado hacía décadas. Jack Terran se convirtió en el señor de la guerra del Pacto de Hierro. Yo comandaba la 7ª flota de ataque. Nuestro estandarte, una estrella negra partida por una hoja carmesí, ondeaba sobre docenas de sistemas. Y el Consejo seguía ignorándonos. Imbéciles. El punto de inflexión llegó en el alcance de Carnis. El alcance era un corredor comercial estratégico. Los gremios alineados con el Consejo todavía lo usaban para mover armas y lujos hacia los sectores interiores. Cuando bloqueamos Carnis, el Consejo finalmente se dio cuenta. Enviaron un emisario de paz, un delegado pomposo flanqueado por 2 engreídos guardias torianos. Me reuní con él a bordo del acorazado Vanguard. Habló con ese tono diplomático empalagosamente dulce. Capitán Hall, seguramente podemos encontrar una solución pacífica a este malentendido. La humanidad haría bien en no extralimitarse. Me incliné sobre la mesa y lo miré fijamente a los ojos. Esto no es un malentendido, dije. Nos desterraron. Nos convirtieron en proscritos. Ahora estamos tomando lo que dejaron atrás.
Abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí. Dile esto a tu consejo. El borde exterior nos pertenece ahora, y si vienen a por él, descubrirán lo que el exilio forjó en nosotros. Ordené que despojaran de armas a su nave de escolta y lo envié de vuelta al espacio del consejo, cojeando. La guerra era inevitable, y estábamos listos. Para cuando la nave del emisario saltó de regreso al espacio central, cada capitán de la flota sabía lo que se avecinaba. El borde exterior ardería, y nosotros seríamos quienes encenderíamos las llamas. La primera prueba real llegó antes de lo esperado. Menos de 2 semanas después del incidente en el alcance de Carnis, nuestros exploradores captaron comunicaciones. Una fuerza de tarea del Consejo había cruzado la frontera hacia el sector Delta 14. No eran fuerzas de paz, eran naves de guerra. 3 cruceros pesados, 6 escoltas y un portaaviones de batalla con el sigilo dorado y plateado del Consejo. Un mensaje claro. No venían a negociar. Venían a aplastarnos. No huimos. Me reuní con Jack Terran y los otros señores de la guerra a bordo del Vanguard. El consejo de guerra fue breve. No había tiempo para política aquí fuera. Cada hombre en esa sala había sangrado para mantener lo que habíamos construido. La voz de Terran era áspera cuando habló. Creen que siguen luchando contra los mismos exiliados dispersos que desterraron. No tienen ni idea de en qué nos hemos convertido. Me puse de pie. Los golpearemos primero. Sin enfrentamientos prolongados. Sin declaraciones formales. Los haremos pedazos antes de que puedan atrincherarse. No hubo objeciones. 2 días después, mi flota, un mosaico de destructores de fabricación terrana, corbetas del borde capturadas y un par de viejos acorazados marcianos, salió de un salto FTL en los campos de asteroides de Delta 14. La fuerza de tarea del Consejo se movía lenta, cautelosa. Esperaban ser los cazadores. No se daban cuenta de que ahora este sector era nuestro. Los golpeamos al amanecer. Los asteroides nos proporcionaron una cobertura perfecta. Usamos ganchos de anclaje y nos deslizamos en silencio, sin encender los motores. A quemarropa, la flota cobró vida. Di la orden. Todas las naves. Asalto total. Sin cuartel. El espacio se iluminó con la primera andanada. El crucero líder del Consejo, el Resolute Dawn, recibió un proyectil de cañón de riel en plena sección media. La atmósfera se escapó mientras el casco se abría como una lata. Escuadrones de cazas rugieron a través de los escombros, acribillando a las escoltas. Cápsulas de abordaje se lanzaron hacia el portaaviones lisiado. Yo estaba en el sillón de mando del Vanguard, con los puños apretados en los reposabrazos mientras la batalla se desarrollaba. No voy a mentir, devolvieron el golpe con fuerza. Las naves de guerra del Consejo eran elegantes, avanzadas y disciplinadas. Perdimos 2 corbetas en los primeros 10 minutos, y el Argonaut, una de nuestras mejores fragatas, estalló en una bola de fuego tras una andanada de torpedos de plasma. Pero nuestras tripulaciones luchaban por algo que ninguna nave del Consejo podría igualar. Venganza. Dirigí personalmente el asalto de abordaje al portaaviones del Consejo. Irrumpimos por la cubierta del hangar. Un infierno de combate a corta distancia. El fuego de blaster llenaba el aire. Marines del Consejo con armaduras blancas y pulidas intentaban mantener la línea. Le disparé a 3 antes de cruzar el primer mamparo. Mi equipo avanzó, sala por sala. La sangre cubría los suelos. Cuando finalmente llegamos al puente, el capitán del Consejo, un noble engreído de los mundos centrales, sostenía una pistola de plasma con mano temblorosa. Intentó rendirse. Le disparé en la garganta. Cuando el polvo se asentó, la fuerza de tarea del Consejo estaba aniquilada. Habíamos sufrido pérdidas, buenos hombres, demasiados. Pero mantuvimos el sector. Y lo más importante, habíamos enviado un mensaje lo suficientemente alto como para que toda la galaxia lo oyera. La humanidad no estaba rota. Apenas estábamos empezando. Durante los siguientes 6 meses, la campaña del borde se aceleró. Cada semana, otro señor pirata o gobernador renegado juraba lealtad al pacto o era aniquilado. Las fuerzas de Terran avanzaron hacia el cúmulo Sigma.
Yo encabecé ataques en los viejos astilleros abandonados del cinturón de Arabus. Capturamos tecnología que el Consejo no había visto en décadas. Armamento de la Edad Oscura, impulsores gravitatorios prohibidos, núcleos de IA reliquia. Ya no éramos solo carroñeros. Estábamos construyendo algo nuevo, algo que el Consejo llegaría a temer. La noticia corrió rápido. Tripulaciones de cargueros humanos, mercenarios, viejos veteranos del espacio que habían estado sobreviviendo a duras penas desde el exilio empezaron a llegar a nuestras fortalezas. Desesperados, enfadados, listos para luchar. Trajeron naves, armas, conocimiento del espacio del borde. En poco tiempo, teníamos una flota digna de ese nombre. Por supuesto, no podía durar para siempre sin una respuesta más contundente. El Consejo finalmente despertó después de nuestras incursiones en el Arca de Nairo, un nudo de hiperlíneas crítico del que todavía dependían. Enviaron una flota, la Tercera Armada Toriana. 20 naves de guerra, 2 acorazados, miles de marines de élite. Sabíamos que no podíamos enfrentarlos cara a cara. Terran y yo pasamos noches enteras estudiando cartas estelares, datos tácticos, fuerzas de flota. Quieren una batalla decisiva, dije, tocando el mapa holográfico. Creen que un solo martillazo nos hará añicos. Terran asintió con gravedad. Entonces no se la daremos. Preparamos la trampa en la deriva de Valker, un campo de lunas destrozadas con gravedades inestables y antiguas plataformas mineras, un terreno de caza perfecto para escuadrones de ataque rápido. Dividí nuestras fuerzas, atrayendo a los torianos con lo que parecía un pequeño convoy. Una vez que se comprometieron, nuestras alas de emboscada los golpearon desde todos los ángulos. La batalla se prolongó durante horas. Perdimos el Orion's Fist, uno de nuestros cruceros pesados, en el intercambio inicial, destrozado por las torretas de un acorazado. Pero la deriva jugó a nuestro favor. Las naves del Consejo no podían maniobrar en los campos de escombros. Nuestras cañoneras se deslizaban entre los restos como lobos. Dirigí el ataque que incapacitó a su nave insignia, la Triunvirate. 3 andanadas de torpedos al núcleo del motor. La explosión convirtió la noche en día. Al final, solo 4 naves del Consejo lograron salir cojeando de la deriva de Valker, y nació la leyenda de la rebelión de la humanidad en el borde exterior. Pero las victorias tenían un precio. Repasé las listas de bajas después de la batalla, nombre tras nombre de buenos hombres que no volverían a casa. Sentí cada uno de ellos como una cuchillada en las entrañas. Terran me encontró más tarde en el comedor. Una botella de whisky de contrabando en una mano, una tablilla de datos en la otra. El Consejo ya no ignorará esto, dijo. La próxima vez no será una flota, será una cruzada. Levanté la vista, con la voz fría. Entonces que vengan. Reduciremos su maldita cruzada a cenizas. Cuando amaneció el segundo año de exilio, todo cambió. Ya no éramos bandas de guerra dispersas. Éramos una nación, un ejército, un imperio forjado en la oscuridad. El borde exterior no era solo donde sobrevivíamos. Ahora era nuestro. Y en algún lugar profundo del núcleo, el Consejo finalmente empezaba a comprender el monstruo que había creado. En el tercer año de exilio, el Consejo finalmente admitió la verdad. No con palabras, sino con acero. Interceptamos la transmisión nosotros mismos. Órdenes de mando encriptadas para el alto praetor de las flotas del núcleo. Iniciar operación Amanecer de Hierro. Movilización total. Sin cuartel. Sin tratados. El borde exterior será pacificado por la fuerza. Por fin habían dejado de fingir. No más emisarios. No más ofertas huecas de negociación. Ahora era la guerra. Abierta y total. El primer golpe llegó en la puerta de Arabus. Habíamos convertido Arabus en una fortaleza. Una vieja estación gravitatoria transformada en punto de partida para las flotas del borde. Desde allí, controlábamos las rutas de hiperlíneas clave hacia los sectores fronterizos del Consejo. El Consejo también lo sabía. Su flota del Amanecer de Hierro atacó sin previo aviso. 30 naves, incluyendo 4 plataformas de asedio, destructores de planetas, del tipo que no habían usado desde las viejas guerras de unificación.
Yo ya estaba a bordo del Vanguard cuando llegaron las primeras señales del sensor. Múltiples firmas FTL, vector de aproximación, fuerza de flota masiva. Me puse de pie, con la voz calmada a pesar del fuego que corría por mis venas. Zafarrancho de combate. Todas las alas, al ataque. Nadie se retira. El comandante Roordan, un tipo duro de las brigadas marcianas, me miró. Nos superan en armamento, capitán. Lo miré a los ojos. Bien. Eso significa que lucharán. La batalla por Arabus fue la más sangrienta que habíamos enfrentado. Sus plataformas de asedio martillearon las estaciones exteriores. Hábitats destrozados flotaban por el espacio. Civiles todavía a bordo. Sin advertencias, sin llamadas a la rendición, solo una masacre. Respondimos de la misma manera. Equipos de asalto golpearon las plataformas desde dentro. Cápsulas de abordaje perforando el blindaje. Lideré una de las primeras oleadas. Fue una pesadilla. Marines del Consejo con armaduras de choque completas, torretas automáticas barriendo los pasillos. Combate a corta distancia, cuchillas, pistolas, puños. Perdí a la mitad de mi escuadrón tomando el núcleo del reactor. Volamos esa maldita plataforma por los aires, pero Arabus nos costó caro. Cuando el humo se disipó, las defensas exteriores eran escombros. Un tercio de nuestra flota había desaparecido. Mantuvimos la puerta, a duras penas, pero el Consejo ahora sabía que podían herirnos. Ese fue el cambio. No más incursiones, no más escaramuzas. Ahora era una guerra a escala galáctica. Me reuní con Terran y los señores de la Guerra del Pacto en la estación Ironold, en las profundidades del velo de Carus. El mapa holográfico brillaba en rojo. Un frente de batalla que se extendía a través de docenas de sectores. Cada fortaleza del borde bajo asedio. Colonias civiles atrapadas en el fuego cruzado. El rostro de Terran estaba demacrado. No habíamos dormido en días. Quieren desangrarnos, dijo. Machacarnos planeta por planeta. Me miró a través de la mesa. Tenemos que atacar primero. No era fanfarronería. Tenía razón. Las guerras defensivas nunca se ganan. No aquí fuera. Y yo sabía exactamente dónde golpearlos. Archanis Prime, un mundo fortaleza justo dentro de la frontera del Consejo. Depósitos de combustible, astilleros, centros de mando, el corazón logístico del amanecer de hierro. Si podíamos quemarlo, detendríamos su ofensiva durante meses. Pero era un suicidio. Todos lo decían, lo que significaba que era perfecto. Seleccioné personalmente la fuerza de asalto. Escuadrones de ataque rápido, equipos de operaciones encubiertas, corbetas furtivas. Ninguna gran flota, solo fantasmas con dientes afilados. Saltamos al amparo de una llamarada solar, lo que frió la mitad de nuestros sensores, pero también cegó a los del Consejo. Caos perfecto. Archanis estaba defendida por 2 estaciones de batalla pesadas y una red de defensa que habría destrozado cualquier asalto normal. Pero nosotros no. Éramos normales. Mi equipo de asalto se deslizó a través de los anillos orbitales inferiores y se acopló al principal conjunto de combustible. Inserción silenciosa. Sin alarmas. Dentro del complejo, era un laberinto de sistemas de supresión de incendios, núcleos de reactores, drones automatizados. Colocamos cargas en cada nodo crítico. Entonces envié un único mensaje a Terran: enciende la cerilla. La detonación fue visible desde la órbita. La mitad de las reservas de combustible del planeta desaparecieron en un instante. Explosiones secundarias arrasaron astilleros y depósitos. Las comunicaciones del Consejo se volvieron locas. Pánico, confusión, órdenes superpuestas. Para cuando sus flotas se movilizaron, ya nos habíamos ido. Fantasmas de vuelta a la negrura. Archanis ardió durante semanas. Y así, sin más, la ofensiva del Consejo se estancó. Pero las victorias traían consecuencias. El Consejo respondió con algo peor que flotas. Órdenes negras. Empezamos a oír susurros. Unidades que no figuraban oficialmente en ninguna lista de flota. Escuadrones de la muerte, asesinos, ejecutores políticos. No luchaban en el frente.
Venían a por nuestros líderes. Comenzó con la muerte del señor de la guerra Dren Alcor, encontrado envenenado en sus propias cámaras en la fortaleza de Carnis. Luego, sabotaje en la estación Deriva Kilo. Brecha en el reactor. Miles de muertos. Rumores de desapariciones. Capitanes desaparecidos sin dejar rastro. Familias enteras del borde como objetivo. Yo no era inmune. 3 intentos de asesinato en un mes. El primero fue un dron francotirador en la forja de Valker. Me falló por un pelo. El segundo, una esclusa de aire amañada a bordo del Vanguard, descubierta solo porque el equipo de Roordan la revisó primero. El tercero, una cuchilla en la oscuridad durante una reunión en el bastión del borde. El asesino se acercó. Demasiado cerca. Todavía siento la cicatriz en mis costillas. Pero él no se fue de allí con vida. Cambié después de eso. Paranoia, quizás, pero justificada. Dejé de dormir 2 veces en los mismos aposentos. Doblé mi guardia personal con hombres en los que confiaba mi vida y nadie más. Y llevaba una cuchilla conmigo en todo momento. No ceremonial, práctica. El consejo nos había obligado a convertirnos en depredadores. Ahora verían lo que eso significaba realmente. Mientras tanto, algo más estaba cambiando. A lo largo del borde, las colonias humanas que apenas se habían aferrado a la vida se estaban uniendo. Civiles construyendo astilleros con chatarra. Ingenieros fabricando armas con lo que podían encontrar. Clanes enteros del borde, incluso bandas de mercenarios alienígenas, jurando lealtad al pacto. No porque nos amaran, sino porque odiaban más al consejo. Una noche llegó un mensaje. Canal prioritario, un maltrecho capitán de carguero de la franja de Nairo. Su voz sonaba cruda por las comunicaciones. No me conoce, capitán Hal, pero mi gente está lista para luchar. Esos bastardos del consejo quemaron nuestros hogares, mataron a nuestras familias. Denos naves, y les daremos sangre. Me quedé sentado un largo rato después de que terminara la transmisión. Esto era más grande que la venganza, más grande que el exilio. Se estaba convirtiendo en una revolución. Pero las revoluciones tienen un precio. A finales de año, el Consejo desató su jugada final. La Legión. Tropas de choque genéticamente mejoradas. Sin piedad, sin miedo. Creados en cubas, programados para matar. Nuestros exploradores apenas escaparon del primer encuentro. Un puesto de avanzada en la luna de Draor, aniquilado. Ni un solo superviviente. Me reuní con Terran una última vez antes de lanzar el contraataque. Se veía viejo. No en años, sino por el peso de todo. Sirvió 2 vasos de whisky y deslizó uno sobre la mesa. Esta guerra está cambiando, dijo. Se está volviendo más oscura. Asentí. Bien. Ahí es donde prosperamos. Brindamos. Luego nos preparamos para el capítulo más sangriento hasta la fecha, porque al Consejo le quedaba una última verdad por aprender. Puedes exiliar a la humanidad. Puedes cazarnos. Puedes quemar nuestros mundos. Pero nunca nos quebrarás. Y ahora íbamos a por ellos. La primera vez que vi a uno de la Legión de cerca, entendí por qué incluso los señores de la Guerra del Borde susurraban su nombre. Fue en la estación Barnach, un puesto minero que habíamos tomado un mes antes. Había bajado a supervisar los trabajos de fortificación. Inspección rutinaria, nada especial. Entonces la alarma aulló. Una cápsula de asalto de la Legión, con forma de ataúd negro, se estrelló directamente contra el anillo superior de la estación. Los equipos de contención apenas sellaron las cubiertas a tiempo. Yo ya me estaba moviendo, arma en mano. Los encontré en la sección C-12. 6 de ellos, humanoides, pero equivocados. 2 metros de altura, armadura de un blanco hueso fusionada a su carne. Sin ojos, solo visores negros. Movimientos suaves, eficientes y rápidos. Demasiado rápidos. Nuestro primer escuadrón los enfrentó de cara. El fuego de plasma debería haberlos destrozado. Debería. Siguieron avanzando, cuchillas en mano, una especie de aleación monomolecular. Vi a un soldado de la Legión abrirse paso entre 3 de mis hombres antes de que pudieran parpadear. Nos adaptamos. Tuvimos que hacerlo.
Cargas PEM, proyectiles de conmoción, granadas, cualquier cosa para romper su impulso. Al final, los derribamos. A duras penas. Uno yacía desparramado contra el mamparo, con la mitad de la cabeza arrancada. Le abrí el casco a la fuerza. No era un hombre, ya no. Genes empalmados, implantes mecánicos, inhibidores neurales. Un arma con piel humana. Más tarde, en el informe, Terran me hizo una pregunta. ¿Podemos vencerlos? Lo miré directamente a los ojos. Tenemos que hacerlo, o esta guerra ya está perdida. A partir de ese momento, cada batalla fue un nuevo tipo de infierno. Unidades de la Legión lideraban cada asalto del Consejo. La deriva de Sarus cayó en 2 días. Sin supervivientes. El puesto de Carnis, invadido. Nuestras mejores unidades de tierra, destripadas. El bastión de Nuros resistió, pero por muy poco. Nos adaptamos lo más rápido que pudimos. La doctrina Hal. La llamaban así, extraoficialmente. Pero todos los capitanes del borde la seguían. No te enfrentes a la Legión de frente. Desangralos. Tiéndeles una trampa. Mata a sus controladores. Y luego quema lo que quede. Pero mientras luchábamos contra la Legión, algo más estaba sucediendo. En silencio, bajo el caos. Empecé a notarlo en los informes. Levantamientos civiles en mundos alineados con el Consejo. No en el borde, sino más adentro. Sectores adyacentes al núcleo, mundos ricos, supuestamente leales. Ahora había disturbios, sabotajes, gobernadores enteros del Consejo que dejaban de transmitir. Intercepté una de las emisiones, sacada de contrabando de Dranos Prime. El Consejo prometió protección. En su lugar, envían monstruos. Nuestros hijos son reclutados. Nuestros hogares, bombardeados. No seremos ganado. Lucharemos. Se lo reenvié a Terran. Él solo sonrió con esa sonrisa de lobo. Se están quebrando. Fue entonces cuando hicimos el movimiento más audaz hasta la fecha. Operación Apagón. Durante meses, habíamos estado reuniendo información sobre los principales relés de comunicaciones del Consejo. Los centros que conectaban sus flotas, sus mundos del núcleo. Si los golpeábamos con suficiente fuerza, podríamos cegar todo su esfuerzo de guerra. Objetivo, la aguja de Argent. Una estación de retransmisión en el espacio profundo, en la nube de Argent. Masiva, blindada, custodiada por media flota de batalla. Imposible, decían, lo que la hacía perfecta. Reunimos una flota fantasma. Sin naves capitales, sin firmas, corredores furtivos, corbetas sigilosas, naves de abordaje silenciosas. La lideré yo mismo. No podía confiarle esto a nadie más. La aproximación fue una pesadilla. Tormentas gravíticas, fantasmas en los sensores, campos de minas. Perdimos 2 naves solo navegando por la nube exterior. No nos detuvo. Irrumpimos a la hora cero. Cápsulas de abordaje perforaron directamente las cubiertas inferiores de la aguja. Luchando cubierta a cubierta, sistema a sistema. Las unidades de la Legión también estaban allí. Me enfrenté a una en el núcleo de retransmisión, a corta distancia. Hizo falta 3 granadas y medio cargador para derribarla. Al final, colocamos las cargas nosotros mismos. 17 minutos después, la aguja de Argent era una nube de restos fundidos. Las comunicaciones del Consejo se apagaron en media galaxia. El mensaje de Terran llegó 1 hora después. Un trabajo precioso. Sentirán esa durante meses. Pero la victoria tuvo un precio. 2 días después, recibimos noticias. La estación Ironold, nuestro principal centro de mando en el borde, estaba bajo asedio. No era una flota estándar. El Consejo había enviado al primer grupo de batalla de la Legión. Regresé a toda prisa a bordo del Vanguard. Sin tiempo para preparativos, sin tiempo para trampas ingeniosas, solo guerra. Para cuando llegamos, Ironold estaba en llamas, las plataformas exteriores destruidas, la red de defensa inutilizada. Terran seguía vivo, a duras penas. Lo encontré en el búnker de mando, la sangre manando de una herida en el vientre. Me miró, pálido,
pero con voz firme. No dejes que termine aquí. No les des el borde. Le apreté la mano con fuerza. No obtendrán nada más que fuego. Terran murió esa noche. Uno de los últimos verdaderos señores de la guerra. No lloré su muerte. No entonces. No había tiempo. En su lugar, envié un mensaje a través de todas las frecuencias del borde. A todas las naves libres. A todos los hombres en lucha. Habla el capitán Hall. El Consejo cree que el borde caerá sin Terran. Se equivocan. Esta lucha nos pertenece a todos ahora. Cada sistema, cada nave, cada cuchilla. No nos rendimos. No nos retiramos. No nos quebramos. La respuesta llegó en oleadas. Cientos de naves, miles de casas. Mercenarios, mineros, contrabandistas, viejos veteranos, exsoldados del Consejo convertidos en rebeldes. El borde se estaba alzando. Y en el corazón de todo, algo más estaba cambiando. Nos llegó información, filtrada por simpatizantes. La agitación en el núcleo crecía, senadores del núcleo cuestionando la guerra, disturbios civiles y susurros de traición, facciones del Consejo volviéndose unas contra otras. Ya no éramos los exiliados rotos. Éramos un imperio. Y mientras estaba en el puente del Vanguard, observando las estrellas del borde exterior brillar más allá del ventanal, una verdad ardía en mi mente. El Consejo nos echó. Ahora vamos a volver. Y esta vez, lo tomaremos todo. Cruzamos la línea en el 5º año. La línea. Así la llamaban las viejas cartas del borde. La frontera invisible entre la frontera salvaje y los ordenados y brillantes mundos del espacio del Consejo. Durante generaciones, había sido sagrada, intocable. Ahora la hacíamos añicos. Comenzó con la ruta de Prios, un estrecho corredor de rutas FTL que serpenteaba más allá de las zonas de patrulla del Consejo. Una ruta suicida, decían. Demasiados sensores, demasiadas flotas. Pero no estaban preparados para nosotros. Para entonces, nuestras flotas ya no eran un conjunto de harapos. No estaban pulidas como las del Consejo, no. Eran de acero rudo, cascos negros, afilados y brutales, construidos para la guerra, no para exhibición, y tripulados por hombres que no temían a la muerte. Recorrimos Prios en una formación de punta de lanza. Sin naves grandes, corbetas, incursores, transportes furtivos. Objetivo: infiltrarse en los sectores de retaguardia del Consejo. Desangrarlos desde dentro. Primer objetivo: el depósito de Carthus, un centro logístico. Combustible, municiones, suministros para toda la 9ª flota del Consejo. Lo golpeamos sin previo aviso. Ataque de medianoche. Sin transmisiones, sin declaraciones, solo guerra. Lideré la carga. El Vanguard en la punta. Nuestras naves de abordaje reventaron el hangar principal del depósito. Dentro, el caos. Tripulaciones de muelle del Consejo corriendo, oficiales gritando. Le disparé al primero que levantó un arma. Sin dudarlo. En una hora, Carthus ardía. Tomamos todo lo útil, destruimos el resto, dejamos un mensaje tallado en acero en la torre de comunicaciones. La humanidad estuvo aquí. Y seguimos adentrándonos. Segundo ataque, el relé de Belcar. Un centro FTL secundario. No había legión aquí, solo marines estándar del Consejo. Entrenados, disciplinados, no importó. Luchamos a través de ellos, cubierta por cubierta. Recuerdo a un capitán del Consejo, joven, tal vez de 25 años. Intentó rendirse. Lo miré a los ojos. ¿Lloraste cuando tus flotas bombardearon Ironold? Negó con la cabeza, desafiante incluso entonces. Le disparé en el corazón. Sin prisioneros. A final de mes, el espacio del Consejo era un caos. Líneas de suministro destrozadas, flotas moviéndose a la desesperada, comunicaciones fragmentadas y el pánico creciendo en el núcleo. Interceptamos una transmisión de alto nivel. No pudimos rastrear la fuente, pero la voz era clara. Un almirante del Consejo. Si los humanos alcanzan los sectores del núcleo, no podremos contener la insurrección. Solicito refuerzos inmediatos. Demasiado tarde. Ya estábamos en movimiento.
Pero la guerra no es solo naves y batallas. La guerra es lo que sucede después. En el sector de Trion, liberamos una colonia de trabajos forzados. Miles de cautivos humanos, viejos exiliados, civiles nacidos en el borde, riesgos de seguridad para el Consejo. Lo que encontramos, todavía lo veo en mis sueños. Campos, jaulas, gente hambrienta, golpeada, usada como animales. Los guardias del Consejo huyeron a la primera señal de nuestra flota. Cobardes. Tomamos la colonia intacta. Pero lo que encontramos allí lo cambió todo. Un anciano, no era más que piel y huesos, me agarró del brazo, con la voz temblorosa. Pensábamos que estabais muertos. Pensábamos que la humanidad había desaparecido. Me arrodillé a su lado. No hemos desaparecido, y no nos iremos nunca más. La noticia de Trion se extendió más rápido que cualquier batalla. Ahora no solo se levantaban los leales al borde. También los ciudadanos del Consejo. Los habitantes de los mundos profundos del núcleo vieron la verdad. El Consejo había mentido. El Consejo había construido su imperio sobre cadenas, y la humanidad había regresado, no para suplicar, sino para conquistar. Pero por cada victoria, el enemigo afilaba sus cuchillas. La legión se adaptó. Despliegue más rápido, mejores tácticas de contrainsurgencia. En el alcance de Belro, perdimos 2 equipos de asalto completos ante una nueva variante. Armadura más ligera, mayor velocidad, casi imposibles de rastrear. Uno de mis mejores operativos, el capitán Barik, apenas escapó con vida. Me informó directamente a bordo del Vanguard. Están aprendiendo, señor, más rápido que antes, más inteligentes. Si seguimos desangrándolos poco a poco, nos arrinconarán. Asentí con gravedad. Entonces no les daremos tiempo. Llevaremos la lucha a su garganta. Y eso significaba una cosa: el propio núcleo. Durante 5 años, habíamos luchado desde las sombras. Aquí fuera, en el borde, en el límite. Pero no más. Reunimos las flotas. Cada banda de guerra del borde, cada célula rebelde, cada nave libre. Cientos de cascos. No una armada del Consejo, no, pero era nuestra. Hombres que lo habían perdido todo. Hombres que ardían por la venganza. En el último consejo de guerra, me puse de pie ante ellos. El Consejo nos desterró. Nos cazaron. Enviaron monstruos para matarnos. Ahora les enviaremos un mensaje que no podrán ignorar. Vamos a por el núcleo, y los quebraremos. Sin vacilaciones. La flota se movilizó. Objetivo: la Puerta de Saros. La Puerta de Saros. Uno de los principales nudos de hiperlíneas hacia los sectores del núcleo. Fuertemente defendida. Flotas, estaciones. Presencia de la Legión confirmada. No me importó. Saltamos en medio del fragor. Sin sigilo. Sin sorpresa. Un desafío abierto. Las fuerzas del Consejo respondieron rápido. 5 naves capitales. Naves de desembarco de la Legión en camino. Los golpeamos con todo. La primera pasada. Los cañones de riel perforaron su línea. Los torpedos destrozaron sus cruceros. Los escuadrones de cazas danzaron a través del fuego antiaéreo. Lideré el ataque principal. El Vanguard embistiendo directamente contra su grupo de mando. A corta distancia. Brutal. En un momento, estábamos costado con un acorazado del Consejo, los cañones rugiendo. Yo estaba en el puente, gritando órdenes a través del humo y el caos. Sin retirada. Mantengan la línea. Aplástenlos. Horas de masacre. Y cuando terminó, la Puerta de Saros era nuestra. El camino hacia el núcleo estaba abierto. Y mientras la flota se reagrupaba, maltrecha pero intacta, me paré en el ventanal. Más allá, las estrellas del núcleo resplandecían. Hablé en voz alta, para nadie y para todos. Nos expulsasteis. Nos llamasteis salvajes. Ahora veréis la fuerza que forjó el exilio. La humanidad vuelve a casa. Mantuvimos la Puerta de Saros durante 3 días. Fue todo lo que hizo falta. En 3 días, cada canal de comunicación a través del núcleo se encendió de pánico. Transportes civiles huyendo.
Emisiones de emergencia del Consejo. Almirantes de la flota del núcleo gritando por refuerzos. Pero nadie podía moverse lo suficientemente rápido. Habíamos destrozado los centros de control de las hiperlíneas. La red ordenada y pulcra del Consejo se fracturó. Cada ruta que usaban ahora estaba infestada de incursores del borde, minas trampa, escuadrones de bandera negra. El espacio del Consejo, el corazón de la galaxia, se estaba desangrando, y nos dirigimos directamente a la herida. Primer objetivo, el nexo de Kale, una joya del núcleo. Ciudades orbitales masivas, palacios del Consejo, riqueza más allá de la imaginación. Nuestros exploradores informaron de pánico civil. Ninguna presencia de flota completa. No esperaban que penetráramos tan profundo. Imbéciles. Saltamos en medio del combate. Sin sutilezas ahora. Toda la galaxia sabía que estábamos aquí. Su flota de defensa era más pequeña de lo que la inteligencia había afirmado. Revuelta a toda prisa, desorganizada. Almirantes ricos del núcleo, todo uniformes de gala y política. Sin la crudeza de la guerra. Los destrozamos. Los cañones del Vanguard hicieron trizas al crucero líder en la primera pasada. Los escuadrones de cazas inutilizaron su portaaviones antes de que pudiera lanzar nada. Luego atacamos los bancos orbitales. Esas imponentes agujas de la riqueza del Consejo. Sin piedad. Las explosiones se propagaron por los cielos de Kale. El Consejo lo llamó terrorismo. Nosotros lo llamamos justicia. Pero los civiles, eso fue diferente. No todos eran inocentes. Muchos habían vitoreado nuestro exilio. Muchos habían votado por la resolución que arrojó a la humanidad a la negrura. Pero no todos. Di órdenes, solo objetivos militares. Nada de masacres masivas de civiles. Que vean que no somos los monstruos que ellos crearon. Los hombres obedecieron. A duras penas. Demasiada rabia en ellos ahora. 5 años de sangre no se drenan fácilmente. Dejamos Kale ardiendo, pero no rota. Un mensaje. Podemos alcanzaros. Podemos tomar vuestros mundos. Ya no estáis a salvo. Después de Kale, la marea creció. Los sistemas caían más rápido ahora. El alcance de Veos. Draen Coraline. Las agujas de Tiro. Flota tras flota, destrozada. Gobernadores del Consejo abandonando sus puestos. Ciudadanos del Consejo rindiéndose por millones. Algunos incluso se unieron a nosotros. Ese fue el cambio. La mayor mentira del Consejo, que el núcleo estaba unido, se resquebrajó por completo. Vi el cambio desarrollarse desde la sala de guerra del Vanguard. Informes llegando sin parar. Gobernador de sector ejecutado por su propia guardia. Levantamientos civiles en los mundos del núcleo. Comandante de flota del Consejo desertó, trayendo 3 cruceros. Terran habría sonreído al verlo. La humanidad ya no solo sobrevivía. Estábamos ganando. Pero la victoria engendra desesperación. El Consejo desató su arma final. La Legión Prime. No clones, no carne de cultivo. Voluntarios. Ciudadanos del núcleo. De élite. Adoctrinados. Armaduras más avanzadas que cualquier cosa que hubiéramos visto. Enlaces de combate neurales. Sin miedo, sin vacilación. Y los lanzaron directamente contra nosotros. Primer enfrentamiento, el nudo de Choros. Habíamos tomado la estación apenas 1 hora antes. Reabastecimiento de la flota. Defensas mínimas. Entonces la Legión Prime atacó. Naves de desembarco negras como el vacío. Silenciosas. Abrieron una brecha en el casco en menos de 2 minutos. Yo estaba encubierta cuando entraron. Cuchillas, rifles de pulso, escuadrones neurales moviéndose como una sola mente. Había luchado durante 5 años seguidos. Pensé que lo había visto todo. Estaba equivocado. Perdimos el nudo de Choros. Tuvimos que volar el reactor solo para que no cayera en sus manos. Pero aprendimos. Cada derrota, una lección. Cada pérdida, una nueva táctica. En 1 semana, nos habíamos adaptado. Redes PEM, campos de interferencia, ondas de disrupción neural. La siguiente vez que nos encontramos con la Legión Prime, en el bastión de Tiros,
mantuvimos la línea. A duras penas. Para entonces, los sectores del núcleo del Consejo estaban en caída libre. El mando de la flota, fracturado. Los gobernadores de los mundos del núcleo formando ejércitos privados. Algunos jurándonos lealtad solo para sobrevivir. No teníamos tiempo para distinguir amigos de enemigos. Si resistían, ardían. Si se sometían, doblaban la rodilla. Simple. Y entonces llegó el momento por el que habíamos sangrado durante 5 años. Objetivo: Aros Prime, el mundo trono del Consejo, la sede de su poder, su joya resplandeciente. La inteligencia era clara, las defensas más pesadas de la galaxia. Docenas de flotas. La Legión Prime en pleno. Escudos planetarios al máximo. En la sala de guerra, mis capitanes me miraron. Nadie parpadeó. 5 años de exilio los habían forjado duros. ¿Cuál es el plan, señor?, preguntó Varric. Me puse de pie, con la voz fría, segura. Lo tomamos. Sin importar el costo. La flota se preparó. La armería, vacía. Cada hombre sabía que era el momento. Sin retirada, sin repliegue. Aros Prime o la muerte. Y mientras saltábamos, con los motores de la flota rugiendo, me paré en el puente del Vanguard, observando las estrellas cambiar. Dije una verdad para la tripulación, para mí, para cada hombre y mujer que había sangrado por este momento. Nos desterraron. Nos cazaron. Ahora volvemos a casa, y lo tomamos todo. Aros Prime. Llenaba el ventanal del Vanguard. Un mundo de agujas plateadas, ciudades en capas, anillos orbitales más gruesos que cualquier estación que hubiera visto. El corazón del Consejo. El lugar que había firmado nuestro decreto de exilio. Y ahora, el lugar que quebraríamos. Nuestra flota entró con fuerza. Sin sigilo esta vez. Sin sutilezas. Queríamos que nos vieran venir. Estuve en el puente de mando del Vanguard mientras la primera oleada golpeaba la atmósfera. Informe. Varric leyó los datos. Voz tensa, concentrada. Red de defensa del Consejo en línea. Docenas de plataformas pesadas. Torres de escudos al máximo. Múltiples flotas aproximándose. Legión Prime confirmada. En tierra y en órbita. Bien. A eso vinimos, dije. Fase 1. Brecha orbital. Habíamos aprendido de Kale, de Choros, de cada batalla anterior. Golpear el orgullo del núcleo significaba golpearlo todo a la vez. Espacio, cielo y tierra. Primero, las plataformas. El Vanguard lideró la carga. Cañones de riel tronando, torpedos gritando. Los artilleros del Consejo lucharon duro. Los escudos destellaron, los cascos se agrietaron, los escombros llovieron sobre el planeta. Vi una de sus grandes torres orbitales, la Aguja 1, desmoronarse bajo el fuego coordinado. 1.000.000 de toneladas de acero y cristal cayendo como un cometa. Fase 2. Disrupción de escudos. Los escudos planetarios de Aros Prime no eran una broma. Múltiples capas, modulados armónicamente, imposibles de forzar. Así que no lo intentamos. Nuestros equipos de operaciones encubiertas habían estado trabajando durante meses, infiltrándose en la subred planetaria, plantando cargas en nodos clave. A la hora H+12, las activaron. Ondas de choque recorrieron la matriz del escudo. Durante 7 minutos, la capa superior parpadeó. 7 minutos fue todo lo que necesitamos. Las zonas de desembarco se encendieron. Lideré la primera oleada. Las bahías de asalto del Vanguard repletas de naves de ataque, equipos de brecha, blindaje mecanizado. Golpeamos el sector 6, un distrito militar clave del Consejo, hogar de su nexo de mando central. El aterrizaje fue un infierno. El fuego acribillaba los cielos. Escuadrones de la Legión Prime ya atrincherados. Calles con barricadas, aire ahogado por el humo y las ráfagas de plasma. Toqué tierra corriendo, rifle de pulso en mano. Varric a mi lado, Roordan liderando el segundo escuadrón. La lucha callejera en Aros Prime hizo que cada batalla del borde pareciera limpia. No eran reclutas novatos ni guardias blandos del núcleo. Eran los mejores de la Legión, y lucharon como tales. Primera hora,
30% de bajas. Segunda hora, manzanas enteras reducidas a escoria. Para la cuarta hora, habíamos asegurado el anillo de defensa exterior. A duras penas. Nos reagrupamos en el cascarón de un cuartel del Consejo. Hombres ensangrentados, munición baja, cuerpos apilados en cada pasillo. Barik me entregó una tablilla de datos manchada de sangre. Informe. Nexo del escudo principal parcialmente comprometido. Flanco oriental resiste. Flanco occidental bajo contraataque de la Legión. Miré hacia el cielo ahogado por el humo. Las naves de desembarco seguían cayendo. La flota del Consejo seguía enfrentándose a la nuestra en órbita baja. No hay vuelta atrás, dije. Barik sonrió a través de la mugre de su cara. No lo querría de otra manera. Fase 3. Decapitación del mando. El alto mando del Consejo. Los bastardos que habían firmado nuestra sentencia de muerte estaban aquí. Enterrados bajo la aguja prime del Consejo, una fortaleza dentro de la arqueología de la capital, fuertemente blindada, custodiada por la Legión y el único lugar que teníamos que tomar. Para entonces, la batalla se extendía por todo el planeta. Sector tras sector cayendo, civiles huyendo en masa. No es que quedara ningún lugar a donde correr. Reuní las fuerzas que teníamos. Veteranos de todos los frentes. Supervivientes de las peores luchas que el borde había visto. Los miré a los ojos. Este es el momento. Nos desterraron. Intentaron quebrarnos. Ahora los quebramos a ellos. Sin vítores, solo sombríos asentimientos. Eran hombres que habían sangrado demasiado para malgastar palabras. Avanzamos manzana a manzana, habitación por habitación. Cada centímetro pagado con sangre. Las fuerzas de la Legión lucharon como demonios. Sin rendición, sin retirada. Perdí buenos hombres a cada paso. Roordan cayó, emboscado en los niveles inferiores. Barik, herido, pero se negó a abandonar la línea. Para cuando llegamos a las puertas exteriores de la aguja prime, quedábamos menos de la mitad. No importaba. Habíamos llegado demasiado lejos. Lideré la brecha final yo mismo. Cargas en la puerta. Detonación cronometrada al milisegundo. Acero y fuego destrozaron la entrada. Dentro, el infierno. La élite de la Legión Prime, con enlaces neurales, fuertemente blindada, luchando como uno solo. Nosotros luchamos más duro. No recuerdo a cuántos maté. Demasiados. No los suficientes. Los pasillos se tiñeron de rojo con sangre. La suya y la nuestra. Cuando finalmente llegamos a la sala de mando, solo quedábamos un puñado de nosotros. Y allí estaban ellos. El alto mando del Consejo, acurrucados detrás de muros destrozados, rodeados de legionarios muertos. Las mismas caras del decreto de exilio. Las mismas voces que habían llamado a la humanidad una amenaza para la paz galáctica. Levanté mi rifle. Esto es por la tierra. Y disparé. Cayeron uno por uno. Sin piedad. El último, un viejo consejero, temblaba. Intentó suplicar. Le disparé a mitad de la frase. Justicia. Afuera, Aros Prime ardía. La flota del Consejo, destrozada. Las fuerzas de la Legión, derrotadas. Estandartes humanos, la estrella negra sobre fondo rojo, ondeaban sobre las agujas de la capital. 5 años de exilio, 5 años de sangre, y ahora, la victoria. Me paré en lo alto del balcón en ruinas de la aguja prime mientras el sol salía sobre una ciudad rota. Barik cojeó hasta mi lado, vendado, chamuscado, pero vivo. Me miró. Se acabó. Negué con la cabeza. No. Acaba de empezar. Porque ahora no solo luchábamos para sobrevivir. Ahora gobernábamos. Los fuegos de Aros Prime ardieron durante semanas. El humo se deslizaba entre las agujas destrozadas, manchando el cielo que una vez fue prístino. Los estandartes del Consejo yacían pisoteados bajo las botas de nuestros soldados. Y los gritos, dioses, los gritos resonaban en las ruinas. La victoria tenía un sonido. No eran vítores. Era el silencio que venía después de que la matanza se detuviera. Enterramos a nuestros muertos primero. Sin grandes discursos, sin desfiles.
Solo nombres grabados a fuego en acero, placas soldadas a los restos de la aguja prime del Consejo, un monumento de hierro y sangre. Después de eso, comenzó el nuevo trabajo. Ocupación, purga, control. El Consejo aún no estaba muerto. No del todo. Restos de su flota todavía estaban dispersos por el espacio del núcleo. Unidades de la Legión escondidas. Gobernadores civiles tratando de reunir a los leales. Los aplastamos uno por uno. Di la orden permanente yo mismo. Sin negociaciones, sin medias tintas. Si te resistes, mueres. Algunos pensaron que era demasiado duro. Barik incluso lo dijo una noche mientras caminábamos por las avenidas en ruinas de la capital. No somos como ellos, dijo. Podemos ser mejores. Me detuve, lo miré a los ojos. Esa elección terminó hace 5 años. No discutió después de eso, porque sabía que si dudábamos ahora, aunque fuera por un momento, el viejo orden del Consejo resurgiría. Y no habíamos desangrado el borde solo para ver a los políticos del núcleo volver al poder. Así que comenzaron las purgas. Bóvedas de datos del Consejo hackeadas. Redes de leales expuestas. Agentes y simpatizantes, casados. En un mes, el viejo Senado había desaparecido. Lo que quedaba del alto mando del Consejo fue ejecutado públicamente en la plaza central. Sus muertes se transmitieron por todas las redes, a cada sistema todavía bajo control del Consejo. El mensaje era claro: la humanidad gobierna ahora. Inclínate o arde. Y la mayoría de ellos se inclinaron. A lo largo del borde, a lo largo de los sectores del núcleo, ondeaban estandartes humanos. Nuevos gobernadores, veteranos de la guerra, capitanes de confianza, fueron instalados. Las viejas leyes del Consejo, abolidas. La moneda del Consejo, sin valor. En su lugar, un nuevo orden forjado en el exilio, templado en sangre. Lo llamamos el Pacto de Hierro. Una única carta, escrita en la sala de guerra de la aguja en ruinas. El borde nunca más se inclinará ante el núcleo. La soberanía humana por encima de todo. El crimen del Consejo no será olvidado ni perdonado. Lo firmé primero. Cada señor de la guerra superviviente después de mí. No era paz. Era una advertencia. Pero incluso en la victoria, las heridas eran profundas. Sectores enteros del núcleo eran cenizas. Colonias del borde desangradas por la larga guerra. Pérdidas de población en los miles de millones. Recorrí las zonas de refugiados yo mismo. Vi los rostros de aquellos que lo habían perdido todo. Hombres con ojos vacíos, niños que nunca habían conocido un mundo sin guerra. Y comprendí más claramente que nunca: no había vuelta atrás. La humanidad no era la misma especie que el Consejo había exiliado hacía 5 años. Éramos más duros, más fríos. Y si la galaxia nos temía ahora, bien, debería. Un mes después de la purga final, una delegación del Consejo, algunos de los miembros marginales supervivientes, se atrevió a acercarse a mí. Vinieron en una lanzadera maltrecha, desarmados, vestidos de blanco. Paz, susurraban. Se arrodillaron ante mí en el destrozado salón del trono de la aguja. Capitán Hall, dijo su portavoz, con la voz temblorosa. Nosotros ofrecemos términos para reconstruir, para compartir el gobierno. Lo miré fijamente durante un largo momento, luego saqué mi arma. Un disparo en el cráneo. Su cuerpo se desplomó en el suelo. Miré a los otros. No habrá gobierno compartido. La humanidad no se arrodilla ante nadie. Llevaréis este mensaje a lo que quede de vuestra especie. Huyeron. Los dejé ir. A veces, el miedo se propaga mejor que cualquier flota. Y así, el nuevo imperio echó raíces. No perfecto, no amable, pero fuerte. Las patrullas de la flota mantenían el orden. Células rebeldes, aplastadas. El comercio de los mundos del núcleo, reestructurado para servir primero al borde. Algunos susurraban que era tiranía. Tal vez lo era, pero era nuestra tiranía. No más exilio. No más cadenas del Consejo. La humanidad gobernaba el borde exterior. La humanidad gobernaba el núcleo. Y la galaxia lo recordaría. Me paré una vez más en el puente del Vanguard,
orbitando el cascarón quemado de Aros Prime, mirando el mundo que habíamos conquistado. Barik se acercó cojeando, con su abrigo blindado sobre un hombro. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. No respondí al principio, solo observé el humo flotar en el vacío. Finalmente, hablé. Ahora reconstruimos. A nuestra manera. Me giré. ¿Y si alguien ahí fuera piensa en desafiarnos? Sonreí, una sonrisa fría y afilada. Que venga. Les mostraremos lo que forjó el exilio. Porque el Consejo nos había enseñado una última verdad. Cuando arrojas a la humanidad a la oscuridad, regresa convertida en una cuchilla.